nos ven en este momento. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Sonsonate de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Cátedra Bioquímica. Mi nombre es Carolina Mendoza. Oscar Eduardo Minguer Caldana. María Mendoza. Nosotros vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis consta de 10 reacciones y 2 etapas. Buen día a todas las personas que nos ven en este momento. Como grupo vamos a tratar de explicarles un poco acerca de la glucólisis. Pero antes de empezar a hablar de todo el proceso de la glucólisis, vamos a ver qué es la glucólisis. La glucólisis es la ruta metabólica formada por 10 enzimas, mediante la que se degrada una molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato. Además de producir energía en forma de ATP y de NADH, es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos y células. Como ya mencionamos, que tiene 10 enzimas divididas en 2 grupos de 5 en cada grupo. También tiene 2 etapas la glucólisis. La primera etapa es preparatoria o desgaste de energía. La segunda etapa es de pago o de obtención. Podemos ver con todo lo que cuenta la glucólisis, con 10 enzimas y 2 etapas. Pero en este momento yo les voy a hablar de las primeras 3. También dice la glucólisis que contiene glucosa. También vamos a ver qué es la glucosa. La glucosa es una molécula no ionizada de 6 átomos de carbono. Acá tenemos a la glucosa con los 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como ya les mencioné, les voy a hablar de las primeras 3 enzimas, y la primera de ellas es la fosforilización de la glucosa. Podemos ver que la glucosa tiene un fósforo inorgánico. Aquí está la glucosa. La glucosa empieza fosforizando a la glucosa, quitar un grupo fosfato a una molécula adenosina trisfosfato con sus enzimas ATP, convirtiéndola en adenalina disfosfato con sus siglas ADP para agregarla a la glucosa. Aquí está la glucosa con la ATP. Y se desprende el hidrógeno de la molécula convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. El hidrógeno que se desprende es el que tenemos acá, el primer hidrógeno. Este se desprende y pasa hacia acá. Entonces ya no es ATP, como les mencioné, este ATP se convierte en ADP. Se convierte en ADP porque este hidrógeno se desprende y pasa para acá. En el grupo fosfato está ubicado en el 6º carbón. Siempre que se une un grupo fosfato a la molécula se libera un ion hidrógeno. Y siempre que salga un grupo fosfato se unirá un ion hidrógeno. Esto se hace para aumentar su energía. Así podrá utilizar en otros procesos cuando se está por la enzima hexoquinasa. Este proceso que se hace acá es por medio de esta enzima hexoquinasa. Por esa enzima es que se desprende este hidrógeno y pasa hacia acá, convirtiéndola en ADP. Sin esta enzima, este proceso no se puede llevar a cabo. Entonces, para que todo este proceso se lleve, tiene que reaccionar la enzima hexoquinasa. El término quinasa se le da a las enzimas que fosforilizan a las moléculas, es decir, agregar o quitar un grupo fosfato a la molécula. Entonces, este proceso es de agregar o quitar un grupo fosfato a la molécula, pero se da, como ya les mencioné, por medio de la enzima hexoquinasa. Ahora les voy a hablar de la segunda enzima.
O la segunda reacción, que es la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa fosfato, que es esta de acá. Dice, la glucosa 6-fosfato se transforma a fructosa fosfato mediante la enzima fosfoisomerasa. Siguiendo con el proceso de la glucólisis, vamos a nuestra tercera reacción. La fructosa 6-fosfato es fosforolizada por la enzima fosfofructoquinasa, haciendo uso del ATP. Aquí utilizamos nuestro segundo ATP y nos queda ADP. Y este grupo fosfórico es transferido al carbono 1. Entonces nos da como resultado fructosa 1,6 bifosfato, ya que el grupo fosfato está en el carbono 1 y en el carbono 6. Esta es nuestra tercera reacción. En la siguiente reacción, la fructosa se rompe en dos moléculas de tres carbonos cada una, el dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esto se da gracias a la enzima aldolasa. Esta es la que actúa para que ésta se pueda romper en dos moléculas. Pero como solo el gliceraldehído 3-fosfato es el que sigue el camino de la glucólisis, el dihidroxiacetona fosfato es isomerizado por la enzima triosafosfato isomerasa para convertirla en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de este momento, vamos a tener dos gliceraldehído 3-fosfato para seguir el proceso de la glucólisis y nuestras reacciones van a ser dobles. Ya a partir de este momento, vamos a nuestra sexta reacción. Aquí interviene una enzima de adenimina dinucleotimina dinucleótido, que por sus siglas son NAD, y la enzima de ácido fosfórico y la enzima de 3-fosfato-gliceraldehído deshidrogenasa, el cual un grupo fosfato se nos une al carbono 1, dándonos como resultado el glicerato 1,3-fosfato, ya que aquí ya tenemos un grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3. Uno de los dos hidrógenos que se liberaron se nos une al NAD. Entonces aquí tenemos que se nos unió un hidrógeno y el otro sale como un ion libre. Entonces esta flechita lo que nos indica de que esta reacción puede ser reversible y podemos volver a tener nuestro NAD+. Ya de ahí, siguiendo con el otro paso, aquí actúa la enzima 3-fosfato-gliceratoquinasa, donde nos da como resultado nuestro primer ATP. Aquí donde el ADP se convierte en ATP del grupo que fue extraído del carbono 1, donde nos dio entonces como resultado glicerato 3-fosfato, donde tenemos el grupo fosfato en el carbono 3. Pero como si recordamos que nuestras reacciones iban a ser dobles, entonces como resultado nos da ahora dos moléculas de ATP, ya que nos sale una de aquí, pero como nuestras reacciones siempre iban a ser dobles, ahora tenemos dos moléculas de ATP. Y siguiendo con el otro proceso, para poder obtener gliceraldehído 2-fosfato, aquí es fosforolizado por la enzima fosfoglicerato mutasa. Obtener como resultado un ATP. Para lograr o llegar a obtener todos estos resultados que nosotros vemos en la parte superior de las estructuras o de las moléculas, ¿quiénes son las encargadas de actuar sobre cada una de ellas? Son las enzimas. Y las enzimas son las que tienen
la mayor energía para lograr transformar cada una de estas estructuras a un determinado producto que nosotros al final lo vemos reflejado. Y ya para ir finalizando con lo que es el proceso glucolítico, nosotros encontramos dos fases, que está la aeróbica y la anaeróbica, que en el grupo los grupos fosfato, uno se va directamente al ciclo de Krebs y uno se queda a componer, más bien dicho, a todo lo que es la estructura de todo este proceso glucolítico. Y para llegar a obtener como resultado al final de todo este proceso glucolítico, encontramos dos ramificaciones que yo les he colocado de estos colores para identificar todo lo que son estas dos ramificaciones que se dieron al final de todo en sí el producto de todo este proceso glucolítico. Como les mencionaba, las encargadas de obtener y actuar sobre cada una de estas moléculas son las enzimas. Las enzimas que nosotros vemos en la parte de abajo, por ejemplo acá esta enzima llamada enolasa y esta enzima piruvato, para en sí llegar a tener como resultado la parte que se encuentra en esta de aquí. En esta que esta enzima actúa sobre esta, nosotros como resultado tenemos fosfoenol piruvato. Para ir finalizando con todo lo que es el proceso glucolítico, vamos a dar como una breve recapitulación, iniciando de lo que es del glucógeno, que es una enzima que actúa sobre la glucosa. Y como resultado de cuando la enzima actúa sobre esa estructura de lo que es la glucosa, vamos a obtener como producto glucosa 1-fosfato. ¿Y por qué 1? Porque el grupo fosfato se encuentra en el primer carbono. Y como resultado vamos a obtener, como les decía, glucosa 1-fosfato. Y así continuando con lo que es el proceso glucolítico, anterior a esta parte que ustedes observan acá, el glicerato 2-fosfato, para que este producto se dé el glicerato 2-fosfato, sobre una estructura que está anterior a ella, el grupo fosfato nosotros lo encontrábamos en el carbono número 3, pero como sobre ella actuó una enzima llamada fosfoglicerato mutasa, esa enzima, ¿qué es lo que hizo? Pasar el grupo fosfato al carbono número 2 y como producto se obtuvo glicerato 2-fosfato. Y sobre esta molécula se actúa esta enzima llamada enolasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Es formar una molécula de agua, que es la que nosotros observamos. ¿Y cómo lo hace? Eliminando un grupo OH del carbono número 3 y uno del carbono número 2. Y como producto nosotros obtenemos un fosfoenol piruvato. Acá en el carbono número 2 nosotros igual encontramos un grupo fosfato que sobre esta molécula actúa esta enzima llamada piruvato quinasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Es actuar sobre esta molécula eliminando este grupo fosfato y se lo pasa al ATP para llegar a